Bien, empiezo a grabar. Entonces esta sería la segunda clase que tenemos, ¿sí? De psicología laboral. Bien, el tema que vamos a seguir desarrollando hoy, ¿sí? Es el tema relacionado a la psicología, a la definición de lo que es la psicología y cómo la psicología llega a establecerse como ciencia, ¿no? Decíamos que este era uno de los problemas que tenemos que tratar de delimitar para recién después de entender un poco esto, poder volcarnos cada vez más a lo que es la psicología laboral, ¿sí? Pero primero tienen que tener un pantallazo que les va a servir no solo para, no solo para leer el material relativo a esta materia, ¿sí? Sino para después poder también poder acercarse a otros insumos que pueda llegar a ver de carácter psicológico, teniendo en cuenta esta introducción, ¿sí? Porque en esta introducción nosotros ya vamos a ver, vamos a desplegar en este núcleo temático, ¿sí? Otra cosa más, que es no solo la definición de psicología, sino el hecho de que coexisten distintos tipos de sistemas psicológicos, ¿sí? O sea que cuando tratamos de definir la psicología, así como les decía la clase pasada, que teníamos un método eh, y un objeto de estudio, ¿sí? Como el de todas las ciencias, y además de la complicación que tiene la psicología, de que tiene varias definiciones, ¿sí? Y que no hay un acuerdo acerca del método y del objeto de estudio, en razón de eso, lo que vamos a tratar de ver es que, o lo que se van a dar cuenta es de que hay muchas psicologías distintas y que tienen que saber desde qué psicología se está hablando, ¿sí? Ustedes, para poder tratar de entender, ¿sí? De qué objeto de estudio estamos hablando, ¿sí? Cuando lean algo, ¿no? De qué objeto están hablando, de qué objeto de estudio se trabaja, o a qué objeto de estudio se refiere esa psicología y a qué métodos, ¿sí? Para conocer ese objeto se aplican. Entonces, yo les decía, estábamos con el tema de que había habido una diferenciación, ¿no? Establecida por Descartes, el filósofo este, de la modernidad, ¿sí? Este filósofo diferenciaba dos sustancias, yo les decía, una sustancia pensante y una sustancia extensa. Bueno, en base a esta definición, que es muy importante y que permite la separación de las ciencias y la separación de la ciencia de la filosofía, con lo que nos vamos a encontrar, bueno, ante los desperfectos técnicos les remito siempre lo mismo, les digo, no podemos resolverlo nosotros, si lo pueden resolver ustedes mejor. Por favor, el audio, silencialo, gracias. Gracias, Yamila. Lo que les decía es lo siguiente. Lo van a tener colgado al video, ¿sí? Así que pueden acceder en YouTube cuando ustedes quieran al video. Vuelvo a esto. Les decía, teníamos esta clasificación que había establecido Descartes, ¿no? Entre sustancias extensas, sustancia pensante, y las formas de acceso al conocimiento de esas sustancias, que vendrían a ser los objetos de estudio, ¿no? Desde la filosofía, ¿sí? Desde la filosofía. La filosofía nos permite esta clasificación, y gracias a esta clasificación después podemos clasificar distintas ciencias dentro del dominio de la ciencia. Entonces, el recorrido que vamos a hacer hoy es, les voy a puntuar solamente el recorrido para después ir haciéndolo. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo la psicología, ¿sí? Que venía del dominio, ¿sí? Venía del campo de la filosofía, intenta transformarse en ciencia y qué dificultades se encuentra para transformarse en ciencia y qué es lo que hace para transformarse en ciencia. Para eso lo que tenemos que delimitar, que está delimitado por Scaglia a partir de una corriente filosófica que es el positivismo, ¿sí? El positivismo es una corriente filosófica que va a decir lo siguiente, va a decir y va a establecer criterios para que una disciplina se transforme en científica, en ciencia. Esos criterios, ¿sí? Son los que va a tomar la psicología para tratar de ubicarse como ciencia, ¿sí? Bueno,
En el texto de Scaglia, con lo que ustedes se encuentran en la página ya 35, ¿sí? Es con que hay un antecedente, ¿sí? Digamos que la psicología como científica aparece a partir de un hecho fundador, ¿sí? Que no es necesario que lo conozcan, pero es el primer laboratorio de psicología experimental que se crea, ¿sí? En Leipzig, en el año 1879, y el fundador es Wilhelm Wundt, ¿sí? Para llegar a Wundt, para llegar a lo que planteó Wundt y cómo constituyó, cómo armó a la psicología como ciencia, es necesario, como les decía, hacer y tratar de entender el contexto en el que una disciplina podía transformarse en ciencia, ¿sí? El contexto como les decía, está marcado por una corriente filosófica que se llama el positivismo. En la página 36 y 37 ustedes van a encontrar algunas de las ideas principales del positivismo. El representante del positivismo es Auguste Comte, ¿sí? Un filósofo que lo que plantea, ¿sí? Yo les voy a resumir, en resumidas cuentas, lo que les voy a plantear es lo siguiente. ¿Cuáles son las características del positivismo? El positivismo lo que intentaba hacer, ¿sí? Era diferenciarse de la filosofía en general, pero ¿de qué es filosofía? De la filosofía metafísica. ¿Cuál es la filosofía metafísica? Aquella que va más allá o que trata de preguntarse acerca de las causas de los fenómenos que van más allá de la física, o sea, más allá de lo observable, ¿sí? Entonces, Comte lo que hace es una crítica, ¿sí? Hace una crítica a la filosofía porque dice que se ocupaba de cuestiones que o sea, que ese estudio o ese intento de establecer verdades acerca de la existencia de Dios, por ejemplo, la existencia del espíritu, de la existencia de los pensamientos, por ejemplo, son cosas que van más allá de la física, ¿sí? Son cosas que van más allá de lo observable. Los pensamientos no se pueden ver, Dios tampoco, no se puede observar, ¿sí? La existencia de Dios no se puede observar. Bueno, y un montón de otras cuestiones del espíritu, por ejemplo, tampoco se podía observar. Entonces, ¿qué decía Comte? Comte decía, bueno, si no se puede observar, entonces eso no va a ser un objeto de estudio válido, ¿sí? Él decía que los objetos o lo que deberían hacer las ciencias, ¿sí? Basándose en el modelo de la ciencia experimental, era poder medir fenómenos, ¿sí? Tomar ciertos fenómenos, medirlos y tratar de establecer predicciones acerca de la ocurrencia de esos fenómenos. ¿Sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo muy pavo del sentido común. Yo observo que cuando se nubla el cielo, después de que se nubla el cielo, ocurre otro fenómeno, que es que llueve, ¿sí? Entonces yo ahí lo que puedo hacer es establecer una ley que diga que cada vez que se nubla el cielo, va a llover, ¿sí? ¿Se entiende? Es un ejemplo muy pavo, ¿sí? De cómo entendía el positivismo aquellos fenómenos que debían ser estudiados por la ciencia y lo que tenía que hacer la ciencia, ¿sí? Que era eh, ubicar los fenómenos, medirlos, ¿sí? Medirlos, podemos medir a ver cuánta cantidad de nubes hay, por ejemplo, y así como medir también la cantidad de agua que llueve, por ejemplo, los milímetros que llueve, ¿sí? Y establecer relaciones entre esos fenómenos. Se nubla y por lo tanto llueve, ¿sí? Es una ley estúpida la que digo yo, ¿no? Pero en definitiva, digamos, a grandes rasgos, el positivismo tenía que hacer eso. Tenía que poder observar, medir los fenómenos y predecir la ocurrencia de esos fenómenos y establecer leyes de ocurrencia. Si pasa A, va a pasar B, por ejemplo, ¿sí? Si ocurre A, va a ocurrir B. Bien, entonces, fíjense, esto es un gran problema para la psicología. ¿Por qué? Primero y principal porque
el objeto de estudio que se había transformado en el objeto de la psicología, que traía desde la filosofía, que era la conciencia, ¿sí? Esa conciencia que es la sustancia pensante de Descartes, esa conciencia no es observable. Si no es observable, tampoco se puede medir. Y entonces, como objeto de estudio, no vale, ¿sí? Para lo que es el positivismo. Entonces no podía constituirse en ciencia la psicología con este problema, ¿sí? Era un gran problema para la psicología porque no podía acceder a esta categoría de ciencia. ¿Qué sucede? Estos criterios, ¿no?, que son establecidos en general y además proponen un solo método, que es el método experimental, que tenía que ver con esto que estamos diciendo, con esto de medir, ¿sí? Digamos, ya de movida complicaba, como les decía, la psicología. Ahora, va a suceder algo, ¿no?, que también tiene importancia, ¿sí?, que también tiene importancia para para la psicología en su devenir como ciencia. Otra de las corrientes, digamos, que tiene importancia, no ya desde la filosofía, no exactamente desde la filosofía, otra de las corrientes de pensamiento que tiene importancia en esta época es lo que se llama el naturalismo, que en el naturalismo se introduce, ¿sí?, la teoría de la evolución de Darwin. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante la teoría de la evolución de Darwin? Porque la teoría de la evolución de Darwin lo que hace es ubicar al hombre, ¿sí?, como un ser natural, ¿sí?, dentro de la serie de seres naturales, ¿sí?, las plantas, los animales, los hombres, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? ¿O cuál es el tema con esto? Con esto de que el hombre pase a ser un ser natural. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto una etapa en donde se ubicaba ¿cómo llamarlo? Una etapa, digamos, en donde lo más importante era la existencia de Dios, ¿sí? Y un precepto del mundo que era teocéntrico, ¿sí? Una forma de entender el mundo teocéntrica, que es a partir de la Edad Media, ¿sí? Es con la proliferación del cristianismo que sucede esto, ¿no? Entonces, en esa etapa, el hombre, ¿sí?, no podía ser estudiado, no era entendido como un ser biológico, como un ser natural, sino que era entendido como una creación de Dios, ¿sí? Entonces, si ustedes trataban de estudiar al ser humano, ¿qué pasaba? No podían hacerlo. No podían hacerlo porque era sacrílego, ¿sí? La iglesia no lo permitía a eso. Entonces, y ustedes se darán cuenta que lo que sería el cristianismo con la teoría de la evolución chocan, porque plantean cosas diferentes con respecto al origen del hombre. En una, el creacionismo piensa que lo creó Dios al hombre y está hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces no se podía estudiarlo porque estabas estudiando algo divino, ¿no? No se podía diseccionar un cuerpo, por ejemplo, como se hace en la biología con los sapos o con cualquier otro objeto de estudio como ser natural. Con el darwinismo, ¿sí?, con la teoría de Darwin, aparece el hombre como ser natural. Y al aparecer como ser natural, entonces puede ser estudiado. Puede ser estudiado, puede ser diseccionado, aparecen las autopsias, aparece, digamos, la capacidad de abrir el cuerpo humano, ¿sí?, no la capacidad, aparece el permiso, digamos, de poder abrir el cuerpo humano y de estudiarlo con las ciencias experimentales. Ahora, esto también da lugar a que haya una ciencia que estudie, además de que hay un montón de ciencias que pueden estudiar al hombre en sociedad, pero eso da permiso de alguna manera que aparezca la psicología como una opción, ¿sí?, como una posibilidad de estudio del ser humano. Pero de un ser humano que no es entendido como un ser espiritual, sino puramente desde su punto de vista biológico, ¿sí? Obviamente,
que lo que caracteriza al ser humano no es su biología, ¿sí? No es su condición de organismo, y menos para la psicología, sino que lo que caracteriza al ser humano, como veremos más adelante, es que es un ser simbólico, ¿sí? Que se diferencia de los animales por la posibilidad del uso de la función simbólica. Ya lo veremos a eso. Esto sucede después. Profe, disculpe, ¿podría volver a repetir lo anterior que no lo escuché? ¿Qué parte? ¿Quién dijo? ¿Cómo? La que dijo recién del ser simbólico. Bien, eso. Yo les decía, el positivismo, el naturalismo, ¿sí? Tienen origen en el siglo XVII, XVIII, ¿sí? XVIII. ¿Qué sucede con esto? Sucede que piensan al ser humano, ¿sí? Como un ser biológico, eminentemente biológico, solo biológico, ¿sí? Si tomamos a Descartes, lo que habíamos dicho en la clase pasada, como sustancia extensa, nada más, en su cuerpo biológico, ¿sí? En cambio, con el correr de los siglos, mucho más adelante, ¿no? 2 o 3 siglos más adelante, nos vamos a encontrar con pensadores que lo que plantean es que el ser humano no es un ser que se caracteriza, o su esencia no es ser un ser biológico. Sí, tiene un cuerpo, tiene sustancia extensa, pero hay algo que lo caracteriza y lo diferencia del reino de la biología. Y es que el ser humano utiliza una función que se llama función simbólica, que es el uso del lenguaje, ¿sí? Que es algo que lo diferencia ampliamente del reino animal, ¿sí? Eso es lo que decía, ¿no? Pero eso se va a requerir de mucho desarrollo para llegar a esa conclusión, ¿no? Para sacar al hombre del reino de las ciencias naturales y ubicarlo en el de las ciencias humanas, ¿sí? Se requiere de mucho tiempo. Antes de que llegue ese tiempo, la psicología, la psicología intenta fundarse como ciencia, ¿sí? Ahora, para fundarse como ciencia, la psicología tenía que responder a estas exigencias que tenía el positivismo, ¿sí? Por eso, por eso, eh, para fundarse como ciencia, Wundt, ¿sí? Que es el autor este que crea el primer laboratorio de psicología experimental, lo que va a hacer Wundt es plantear, modificar, digamos, el objeto de estudio, ¿sí? Va a modificar el objeto de estudio y va a modificar también el método de estudio y lo va a adaptar a lo que pretendía el positivismo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo va a ser eso Wundt? Primero hay que aclarar que Wundt viene de una tradición de investigadores, ¿sí? Alemanes, ¿sí? De una escuela de investigación alemana, ¿sí? En donde se trataba de establecer, ¿sí? Las relaciones entre lo psíquico por un lado y lo fisiológico o lo físico por otro, ¿sí? Este problema que ya veníamos viendo nosotros, que tiene que ver con el cuerpo y la mente, el espíritu y la materia, ¿sí? Pero llevado a estudios que se denominaban, ¿sí? Psicofisiologías o psicofísica, ¿sí? Hay autores como Herbert, Fechner, Weber, ¿sí? Que los ven ahí nombrados, los tienen nombrados ahí en el texto, que lo que hacen es tratar de estudiar ¿qué? De estudiar la relación esta, ¿sí? Entre lo psíquico, pero a partir de ciencias duras, ¿sí? Relacionado a lo fisiológico. Por ejemplo, había autores que trabajaban con la sensación, ¿sí? ¿Qué es la sensación? Bueno, yo me toco acá, ¿sí? Y tengo una sensación perceptiva en el brazo, ¿no? Y trataban de estudiar eso, las sensaciones, ¿sí? Trataban de medir las sensaciones. Bueno, estos son antecedentes que toma Wundt para tratar de definir un objeto para la psicología.
y un objeto que se adecue a los criterios que tenía el positivismo. ¿Cuáles eran esos criterios? Los criterios eran de que los fenómenos que se tenían que estudiar tenían que ser observables, tenían que ser mensurables, o sea, los tendríamos que poder medir, y además de relacionarlos entre ellos para establecer leyes de ocurrencia. Bueno, es un problema, ¿no? Porque nosotros, si tenemos que pensar lo psíquico, decimos, bueno, lo psíquico no se puede observar, ¿sí? No se puede observar. Bien, ¿qué va a hacer Wundt? Va a definir, ¿sí?, de una determinada manera al objeto de estudio que le va a permitir establecer, por lo menos indirectamente, una posibilidad de medir ese objeto de estudio. ¿Qué les digo con esto? Si ustedes van a la página 43, ¿sí?, del texto de Scaglia, con lo que se van a encontrar es con lo siguiente. Dice, empieza en la página 42, nos va a decir Wundt, nada ocurre en nuestra conciencia que no encuentre su fundamento sensorial en procesos físicos determinados. ¿Qué está diciendo ahí? Que hay algo que pasa en la conciencia, nada de lo que ocurra en nuestra conciencia, que no es observable, ¿sí?, nada de lo que ocurra en esa conciencia está desconectado de procesos físicos determinados, sensoriales. ¿Sí? Dice, sigo leyendo un poquito más. Su sistema, el sistema de Wundt, el sistema de Wundt, les decía, dice lo siguiente, dice, su sistema reposa sobre la dualidad y el paralelismo del cuerpo y del espíritu. ¿Sí? Del cuerpo y del espíritu. Cuando hablamos de cuerpo y espíritu es lo que les decía hoy. Materia, ¿sí?, espíritu. Cuerpo, mente, si se quiere, ¿no? Cuerpo, conciencia. Paralelismo, o sea que lo que sucede en la conciencia tiene un paralelo en el cuerpo. Eso se llama paralelismo psicofísico. Sigo leyendo, dice, el objeto de la psicología lo constituyen las experiencias inmediatas del individuo. Lo que nosotros pensamos, ¿sí?, esto lo digo yo, lo que nosotros pensamos, perdón, voy a silenciar porque si no me está volviendo. Lo que nosotros llegamos a pensar, ¿sí?, es una experiencia inmediata, ¿sí? Lo que yo pienso, por ejemplo, me pongo a pensar, no sé, en una montaña, ¿sí?, en una montaña. Para mí es una experiencia inmediata, ¿sí? Porque inmediatamente es como el pensamiento, pienso luego existo, o sea, pienso en eso y yo inmediatamente accedo a esa experiencia, ¿sí? Bien. Dice, el objeto de estudio de la psicología lo constituyen las experiencias inmediatas del individuo, que no son observables esas experiencias. Accesibles tan solo por medio de la introspección, que es esto que decimos de mirar para adentro. Introspección es como una inspección adentro, es como ponerse a pensar, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo me siento? ¿En qué ideas se me ocurren? Eso es introspección, dice. Accesible tan solo por medio de la introspección, método que consiste en pedir al mismo individuo un informe sobre lo que piensa o siente, en una palabra, sobre sus estados subjetivos. Su método, dice el método de Wundt, es esencialmente analítico, consiste en disociar en elementos los procesos conscientes, determinando leyes que rigen sus conexiones. Es lo mismo que estábamos planteando, el mismo modelo que plantea Comte y el positivismo para los hechos observables que plantea Wundt para la conciencia.
La diferencia está en que los hechos observables podemos dividirlos en elementos, en fenómenos, y asociarlos y establecer las conexiones, pero son observables. Y la conciencia y los procesos mentales son solamente observables para el que los está pensando, pero para otro que mira de afuera, no son observables. Entonces, ¿cómo resuelve esto Wundt? Y Wundt lo va a tratar de resolver planteando que un método, y ese método, ¿sí?, es lo que se denomina introspección experimental, ¿sí? O sea, esa introspección experimental era, a diferencia de la introspección, que es agarrar y ponerse a pensar, a ver qué estoy sintiendo, qué voy pensando, en vez de hacerlo así, lo hacía guiado por un experimentador, ¿sí?, que iba controlando, ¿sí?, iba guiando al que estaba como, digamos, sujeto del experimento. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que agarraban a alguien, ¿sí?, y lo ponían, bueno, vos vas a ser el sujeto con el que vamos a experimentar. Y estaba el experimentador. Y el experimentador, que era el científico, agarraba y le decía, bueno, pensá en tal cosa, pensá en algo que te dé miedo. ¿Y qué hacían? ¿Sí? ¿Qué hacían? Porque hasta ahí tenemos la introspección. ¿Por qué era experimental la introspección? No solo porque estaba guiada por un experimentador, sino porque se trataban de establecer correlaciones entre la conciencia, ¿sí?, lo que pensaba la persona, y un dominio fronterizo, que es el dominio de lo fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Para dar un ejemplo más fácil, que se entienda un poco más. Que, por ejemplo, cuando agarraban y le decían, pensá en tal cosa, le medían el pulso. ¿Sí? Medían como si se dilataban o no se dilataban las pupilas. Medían si, no sé, si aumentaba la temperatura del cuerpo. Medían el ritmo cardíaco. Medían, ¿se entiende? ¿Sí? Se establecen correlaciones, lo que intenta hacer Wundt es establecer correlaciones entre, por un lado, la mente y por otro lado, el cuerpo. ¿Sí? Se le introducían, por ejemplo, le decían, bueno, pensá tal cosa, pensá en tal imagen, pensá en tal otra, pensá en tal sentimiento, o no sé, o le decían, bueno, ¿cómo te sentís? Tanto, bueno, medían el pulso. ¿Se entiende? Simplemente era eso, el paralelismo psicofísico, que es tanto palabrerío, era eso, era un método que permitiera de alguna manera hacer que la conciencia sea medida. No solo tenía que ver con eso, sino con una concepción de conciencia en la cual, digamos, en esa concepción de conciencia había elementos, ¿sí? No solo alcanzaba con eso, sino que tenía que haber elementos diferenciados dentro de la conciencia. ¿Cuáles son los que propone Wundt? Bueno, en un primer momento los elementos son las ideas, perdón, las imágenes, ¿sí?, y la imagen y la sensación. Y después aparecen los sentimientos. Pero son como elementos, ¿sí? Una imagen, ¿sí?, o una sensación, y veían a ver cómo se conectaban y cómo se asociaban una a la otra, tratando de establecer ¿qué? Leyes, ¿sí? Tratando de establecer leyes. Leyes que tuvieran que ver no solo con los fenómenos estos de la conciencia, ¿sí?, sino con un paralelismo psicofísico, ¿sí?, con un paralelismo a nivel del cuerpo, ¿sí?, a nivel de la fisiología, a nivel de lo físico. Bueno, Wundt lo que hace es eso, ¿sí? Trata de establecer eso. Trata de esa manera, darle carácter de ciencia a la psicología. Ese es el nacimiento, digamos, de la psicología como ciencia. Y no es cualquier psicología, es una psicología que se denomina psicología experimental, ¿sí? ¿De dónde viene su nombre? Viene de esto que estábamos diciendo, de que
se puede experimentar con el sujeto, ¿sí? Y el método usado es el método aprobado por las ciencias y por el positivismo, que es el método experimental, en donde hay que medir, ¿sí? Hay que medir. Hay que poder medir, hay que poder de alguna manera hacer observables esos fenómenos, aunque en la psicología, ya sabemos, no se observan directamente, sino que se observaban a partir del correlato corporal, ¿sí? Esto funda la primera psicología científica y con esto el nacimiento de la psicología. Ahora, tiene tres características esta psicología experimental, ¿sí? Una de las características es que estudia procesos conscientes, ¿sí? Estudia la conciencia como objeto de estudio. El objeto de estudio es la conciencia. Otra de las características es que utiliza la introspección para estudiar la conciencia, ¿sí? Y la tercera característica es que es un modelo analítico asociacionista o elementalista asociacionista. ¿Qué significa eso? Lo que decíamos anteriormente, que a la conciencia la divide en qué? En elementos, al objeto de estudio se lo divide en elementos y se ve cómo se relacionan, cómo están conectados, cómo se asocian esos elementos, ¿sí? Y se tratan de establecer leyes. Ahora, lo que vamos a ver nosotros es que después de esa psicología, que es la primera psicología científica, aparecen o coexisten, comienzan a aparecer otros modelos psicológicos que utilizan algunos o toman algunos de los elementos de esta psicología experimental y relegan otros, ¿sí? Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en la clase que viene, que vamos a empezar a desarrollar algunos de estos sistemas psicológicos que ya son más contemporáneos a nosotros, ¿sí? Estos sistemas psicológicos, por un lado, son uno muy conocido, es el conductismo, ¿sí? De Watson, de Pavlov, que después se prolonga en lo que sería la psicología cognitiva, ¿sí? Después tienen el psicoanálisis de Freud, que vamos a tomar, ¿sí? Y también la teoría de la Gestalt, o la Gestalt Theory, que es, que es la teoría de la forma, lo que se llama teoría de la forma. Estos sistemas psicológicos, se los estoy nombrando nada más, no es necesario que profundicemos hoy por lo menos en eso. Estos sistemas psicológicos van a tomar algunas cosas, por ejemplo, el conductismo va a agarrar y va a dejar de lado la conciencia como objeto de estudio y va a estudiar solo lo observable, va a acercarse al positivismo, ¿no? Pero va a estudiar las conductas de las personas a partir de descomponerlo en elementos y ver cómo se asocian, ¿sí? Entonces es elementalista asociacionista, ¿sí? El modelo del conductismo. Pero no utiliza ni la introspección, ni utiliza, por ejemplo, el estudio de la conciencia. Solo se dedica a estudiar lo observable. Entonces, cuando ustedes veamos algún texto relacionado al conductismo, vamos a ver que el conductismo tiene una concepción del ser humano como un ser biológico, ¿sí? Como un ser biológico. O sea que los conductistas lo que hacen es estudiar a los animales y lo que pueden experimentar con los animales lo trasladan al hombre, ¿sí? O sea que para los conductistas somos seres esencialmente biológicos, ¿sí? Que podemos ser condicionados. Y esto se aplica en las sociedades contemporáneas, o sea, en cualquier disciplina que se intente aplicar, por ejemplo, ustedes lo ven dentro de una fábrica, o dentro de cualquier lugar, cualquier, digamos, trabajo, vamos a ser más simple, en cualquier trabajo, hay un sistema de premios y castigos. ¿A quién le enseñan con premios y castigos? ¿Ustedes saben? Además del ser humano. ¿A quién qué, profe? ¿A quién digo yo quién? Pero ¿en dónde ven que ustedes, vieron que, por ejemplo, en el trabajo o en cualquier guardería o en el jardín de infantes o en la escuela o en cualquier institución, está esto de los premios y los castigos, ¿sí? Pero ¿de dónde creen que sale eso? Eso sale del conductismo. ¿Y saben a quién les aplicaban
los premios y castigos para que aprendan a los animales. A los perros. Sí, a los perros. A los perros. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el conductismo nos trata como perros. Bueno, puede ser. ¿Sí? Piensa al ser humano desde ese modelo. ¿Sí? Desde un modelo de ese tipo. Después va evolucionando y bueno, no es solamente eso. Hay una complejización del sistema. Pero bueno, eso lo veremos la clase que viene, que vamos a empezar a trabajar algo de determinismo biológico. Cuando hoy les decía yo, el ser humano, me preguntaron, ¿es un ser simbólico? Bueno, eso está bien. Depende de la psicología desde donde nos planteemos, va a ser un ser simbólico. Para otras psicologías no va a ser. Bueno, por hoy vamos a dejar acá y vamos a seguir la clase que viene metiéndonos con esto, con el conductismo y con estos sistemas en donde piensan al hombre como ser biológico